Génesis capítulo 37. Voy a esperar que tengan sus Biblias para que me acompañen con ella. El tener una Biblia física en las manos tiene la ventaja de que usted puede ir anotando, marcando, enfatizando, y después puede usted enseñar a otra persona. Y esa es la bendición de tener una Biblia, que en el celular ese se pierde y aquí y tampoco se retiene, pero así de esa manera usted puede ir enseñando. La misión de nosotros es expandir la palabra de Dios, no la del pastor, sino la de cada uno de los creyentes. Consecuentemente es bueno ir tomando nota, ¿verdad? O sea que no es solamente una Biblia, es una Biblia y un lápiz o una pluma, un bolígrafo, un marcador que necesitamos además para ir tomando nota de estas cosas, enfatizando aquellas cosas que el Señor nos enseña, que nos llegan a nosotros y que nosotros queremos retener para nuestro bien, ¿verdad? Así que Génesis capítulo 37. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que ataba unos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémosle y echémosles en una cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto.
Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó su vestido y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no parece. ¿Y yo a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. En el capítulo 37, donde estamos nosotros, el coprotagonista, porque siempre el protagonista de las Sagradas Escrituras es Dios. Dios manifiesto como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, pero fundamentalmente acá el coprotagonista es José. Ya Jacob no es que va a quedar en un lugar relegado, pero sin embargo ya a partir de este momento el instrumento que Dios va a utilizar para finalmente formar la nación de Israel va a ser José, para preservar, para resguardar no solamente a la nación de Israel, a la descendencia de Jacob, sino también a los propios egipcios. Nosotros sabemos en general la historia y cuál es el final de esta historia. Pero es muy interesante el hecho de que cuando se habla de José, al igual que cuando se habla de Daniel, son dos personas a las cuales las Sagradas Escrituras no le atribuyen, por así decirlo, ninguna tacha en su carácter. Ninguna tacha en su carácter. Dios no está guardándole las espaldas absolutamente a ningún hombre. Dios guarda su propia honra. Cada vez que un siervo de Dios ha caído, pues la Escritura lo revela tal cual. El pecado de Abraham, el pecado de Jacob, el pecado de Isaac, cada uno de ellos, de los que le llamamos héroes de la fe, cayeron, y cuando cayeron, pues sencillamente el Señor los expone. Pero es interesante que en el caso de José, tiene un carácter que no importa la cantidad de vicisitudes por las cuales él va a pasar a lo largo de su vida, sin embargo, mantendrá siempre una actitud que lo calificará sin lugar a duda como un hombre excepcional, un hombre completamente excepcional. Y Jacob puede ser perfectamente y debe ser tal vez un referente para cada cristiano o cada cristiana, no solamente para los hombres, y de una manera muy particular para aquellos que están subiendo, aquella juventud que va creciendo. En esta mañana nosotros vamos a ver en la persona de José el carácter de un hombre excepcional. Y ese es el título del mensaje esta mañana, el carácter de un hombre excepcional. Lo primero que nosotros vemos, que está en los versículos que van del 1 al 4, es que él fue excepcional a pesar de que se crió en un medio ambiente completamente hostil e inapropiado. El ambiente familiar de él era un desastre, pero un desastre absolutamente. Los psicólogos y los psiquiatras dicen que todo depende de cómo la persona vive, el entorno, el medio en el cual se desarrolla. Es cierto que influye, pero de ninguna manera define el carácter de alguien. No lo define. Y definitivamente José es un ejemplo de ello. Él era el penúltimo hijo de una familia de 2 hermanos. Solamente después de él viene Benjamín, del cual luego tendremos oportunidad de hablar. O sea que tenía 10 referentes anteriores, 10 hermanos mayores. Y cada uno de esos hermanos mayores era un desastre completamente. Pero lo que hacía más inapropiado el ambiente familiar en que se crió fue el hecho de que su propio padre propició una formación en su familia de división. O sea, fue una familia completamente dividida, una familia con mucha tirantez dentro de ella. Ustedes saben que Jacob fue tolerante con el pecado de sus hijos. Y cuando un padre no asume sus responsabilidades, ya hablamos de eso algunas semanas antes, pues no asume su responsabilidad y no corrige a sus hijos, pues no está manifestando amor a sus hijos, como dice la Escritura muy bien, que el que ama corrige
y disciplina a sus hijos, sino que además de esto está, por así decirlo, preparando un caldo de cultivo en el cual dentro de la familia lo que va a sacar es delincuente hacia afuera. Y Jacob fue tolerante con el pecado de sus hijos, fue tolerante y lo va a seguir siendo todavía. Por otro lado, Jacob tuvo favoritismo siempre. Jacob manifestó favoritismo entre sus esposas. O sea, sus dos esposas, Lea y Raquel, su favorita era Raquel, y no le importaba mucho Lea ni los hijos de Lea, a pesar de que Lea tenía la mitad de sus hijos, 6 hijos. Y evidentemente tenía un favoritismo por sus hijos de sus esposas respecto a sus hijos de sus concubinas. No obstante, sus hijos de su concubina, en términos legales para las costumbres de la época, eran tan hijos de ellos con todos los derechos que tenían también los hijos de sus esposas. Ya de por sí tenía un problema al tener 2 esposas y 2 concubinas, 4. Y los hijos de cada uno de ellos eran tirantes entre sí. Y él manifestó siempre preferencia. O sea, para él Raquel era la esposa que él amaba y que deseaba, en menosprecio de las demás. Y entre sus hijos, José era el favorito. Y cuando un padre comienza a manifestar favoritismo, cuando un padre o una madre comienza a manifestar favoritismo entre sus hijos, óyeme, tarde o temprano va a incentivar la división dentro de su casa. Y eso fue precisamente lo que hizo Jacob. Él inclusive separó los hijos de Lea del resto de sus hijos. Aquí es interesante que el versículo 2 dice que José estaba compartiendo con sus otros hermanos los hijos de Silpa y de Bila, pero no con los hijos de Lea, absolutamente no. Él no quería saber mucho de los hijos de Lea, no obstante eran los primeros hijos de él y sobre los que tenía una responsabilidad mayor porque eran los que conducían, por así decirlo, al clan. Además de esto, él promovió un sentimiento de superioridad que no debió haberlo hecho al recibir informes, por no llamarle chismes, de parte de José en cuanto al mal comportamiento de sus hermanos. José estaba acostumbrado, como era el niño consentido, de donde su papá, a decirle todas las barbaridades que estaban haciendo sus hermanos. Y ¿saben una cosa? Es tremenda tontería. Yo recuerdo cuando era joven, cuando era niño en el colegio, que los profesores tenían la usanza de tomar uno de los estudiantes favoritos, los caritas, como le llamamos nosotros del curso, para ponerlo a cuidar a los otros estudiantes del mismo curso. Y esto propiciaba que hubiera acusaciones, inclusive le tomaba punto o nota. Dejaban a un estudiante cuidando a los estudiantes y ese estudiante era el favorito del profesor. Evidentemente, ¿qué ustedes creen que nosotros el resto pensábamos de aquel que estaba tomando nota? No queríamos saber de esa persona, no queríamos. ¿Por qué? Porque había un favoritismo muy claro. Él era el carita de la profesora y esto levantaba un sentimiento terrible dentro de los demás. Cuando un padre manifiesta favoritismo, cuando una madre manifiesta favoritismo, está necesariamente condenando al favorito a ser rechazado por los otros que no lo son. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si son 2 hijos, hay que tratarlo por igual y en la forma del trato es que se manifiesta el favoritismo. Es cierto que siempre hay más empatía con uno que con otro, que se identifica más uno que con otro. Pero sin embargo, el trato no puede ser más favorable a uno que respecto al otro. Si son 4 hijos, por igual, tienen que ser los 4. Y si son 7 o 10 o 12, el caso de Jacob tenía que hacerlo por igual para absolutamente todo. Pero sin embargo, el versículo 3 nos dice que él amaba con preferencia a José por encima de todos sus otros hijos. Jacob era el responsable porque él había propiciado la formación de una familia completamente dividida, donde lo que reinaba no era la unión, la comunión y el amor, sino por el contrario la tirantez, el resentimiento, el aborrecimiento y la envidia. Inclusive, fíjense cómo se manifiesta esa forma privilegiada de tratar a uno en detrimento del otro, que dice acá la Escritura en el versículo 3 que le había hecho una túnica especial, una túnica de colores. Una túnica que evidentemente era algo apreciado, hecho por el padre, él mismo se la hizo para entregársela a su hijo favorito. En otras palabras, no solamente lo trataba con favoritismo, sino que lo señalaba y lo marcaba como favorito. ¡Qué tonto, qué estúpido! ¿Verdad? Y en ese ambiente era que se estaba criando José. Él, por eso decimos que fue una persona excepcional, no obstante el hecho de haberse alzado, haberse levantado, haberse criado en un ambiente que era completamente inapropiado en términos familiares.
Pero lo peor de todo es que Jacob además permitió el aborrecimiento de sus hijos mayores y su agresividad hacia José. Y esto no podía permitirse. En el versículo 4 nosotros vemos que viendo los hermanos de su padre que lo amaban más que a todos sus hermanos, dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea que cada vez que le hablaban a José, lo que le echaban era peste por la boca y maldiciones. Era el más chiquito. Lo que uno hubiera esperado, todo lo contrario, que todos los hermanos lo quisieran, lo acomodaran, fueran suaves con él. Y así llevaba 17 años de edad este muchacho. 17 años de edad con una familia de 10 hermanos completamente adversos a él y un padre que sencillamente había actuado de una manera irresponsable porque ni siquiera lo había protegido de la mala conducta de sus hermanos. Por el contrario, lo utilizaba como espía para que le llevara y le trajera chismes de lo que ellos hacían. Total para nada, porque no hacía nada. Se enteraba de la mala conducta de sus hijos y no hacía absolutamente nada. No se ve un solo caso en el cual le haya corregido. Ya cuando viene a hacerlo es en forma profética al final de su vida. Consecuentemente, nosotros podemos decir claramente que sí, en la familia y el medio ciertamente pueden influir, pero sin embargo no determinan el carácter de un hombre. Lo que determina el carácter de un hombre o de una mujer es la presencia de la gracia de Dios en él. Eso es lo que hace la diferencia. La Biblia dice que la ley se introdujo, ¿verdad?, para que abundase el pecado, pero que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No importa cuánto pecado, no importa cuán adverso sea el medio en que se desarrolle, Dios, si manifiesta su gracia y su misericordia sobre una persona, esa persona va a ser una persona excepcional. No importa el medio donde se desarrolla. Y nosotros, padres, que nos preocupamos tanto porque nuestros hijos se desarrollen de una manera correcta y crezcan de una manera correcta, si queremos que no sean del montón, sino que sean excepcionales, tenemos necesariamente que rogar al Señor que llegue a sus vidas, sus corazones, que implante su palabra y su Santo Espíritu en ellos para que sean como José, un hombre con un carácter completamente excepcional. Él era una excepción, no era una persona común y corriente. Y la diferencia estaba en la gracia de Dios sobre él, desde chiquito. Un jovencito, 17 años, pero sin embargo era excepcional, no solamente por la manera como se manifestaba la gracia de Dios en él, sino también, hermanos, porque era una persona de un carácter, por así decirlo, genuino, un carácter cándido, y además de esto, una persona completamente genuina y transparente. Transparente. Fíjense que dicen los versículos 5 y 6 que él tuvo un sueño. Y entonces va y le cuenta el sueño a los hermanos. Pero no solamente va donde los hermanos que le hablan mal y que lo maltratan y que no quieren saber de él para contarle el sueño, sino que además de eso le dice cómo fue el sueño. Y el sueño lo entendieron los hermanos rápidamente. Y cuando se lo contó a su padre entendió rápidamente. Se dieron por aludido de inmediato. Y él estaba diciendo la verdad. O sea, había soñado ese sueño, era una verdad. Y él estaba con plena transparencia, era un hombre íntegro, un joven íntegro. Decía la verdad. Transparentemente, cándidamente, no importa, él no estaba pensando en la reacción de sus hermanos, simplemente estaba comunicando lo que le había pasado. Este José, excepcional por su genuinidad, por su transparencia, lo que hace es que provoca con su carácter la envidia a causa de la mezquindad de sus hermanos. Dice aquí el versículo 11, un poquito más adelante, que sus hermanos le tenían envidia. Envidia. Y eso sí es triste. Al más pequeño y lo que le tenían era envidia. Pero es de entenderse. No en vano dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, que de todo buen trabajo, toda buena obra que se hace debajo del cielo, dice, tiende a levantar la envidia de un hombre contra su prójimo. Cuando una cosa se hace bien, levanta la envidia de la gente mezquina, que en vez de alegrarse lo que hacen es que envidian. Y este era el caso de lo que estaba él levantando con su transparencia, con su candidez o genuinidad en los corazones de sus hermanos. La envidia y los celos no es la misma cosa, son dos cosas muy distintas y es bueno que nosotros lo aclaremos esto. Cuando una persona cela, esa persona lo que está manifestando es el temor que tiene de perder algo que posee. Y en cierto sentido el celo no es malo, al contrario, es una manifestación de salud
en cuanto al amor. El que ama cela. Es algo que va de la mano. Pero cuando se habla de envidia, en vez de estar manifestando a esa persona temor por perder algo que tiene, lo que está manifestando es sencillamente dolor ante el hecho de que otros tengan algo que él quisiera tener y no tiene. Y muchas veces ni siquiera porque lo quisiera tener, sino simplemente porque el otro lo tiene. Y le molesta que lo tenga. Y ese era el caso de los hermanos de José. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios capítulo 27, versículo 4. Bueno, José va a ser sostenido por Dios a pesar de la envidia. A pesar de la envidia de sus hermanos. ¿Por qué? Porque José era un hombre excepcional. Excepcional completamente. Pero era excepcional, además de por la manifestación de la gracia de Dios en él y por el carácter transparente y genuino que tenía. Era excepcional también, hermano, ustedes saben por qué, por su espiritualidad. Por su espiritualidad. El hombre natural no es espiritual. Y él era un hombre espiritual. Y esa espiritualidad se evidencia cuando él es receptáculo, cuando él recibe estos sueños precisamente, que no son otra cosa que revelaciones proféticas de algo que iba a suceder. Y que era importante que él lo tuviera presente para el momento en el cual sucediese. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que los versículos que van del 5 al 11 nos enseñan que él estaba visualizando algo que en un futuro sucedería por la posición en la cual Dios lo colocaría a fin de que él pudiese ser de bendición y resguardo para la nación de Israel, para sus hermanos, para la descendencia de Jacob. Hermanos, era el único espiritual que había en la familia. Ni siquiera Jacob lo era. Dice aquí el versículo 11 que Jacob se irrita frente a los sueños y dice que sus hermanos le tenían envidia y que su padre, dice, meditaba en eso. Se quedaba pensando, pero realmente, a pesar de que se quedaba pensando, no interpretaba absolutamente, ni aceptaba ni recibía, sino que repudiaba esto que evidentemente era una manifestación de la espiritualidad, la sensibilidad espiritual que tenía José, la cual es una marca que va a estar en él constantemente. Va a llegar un momento que se le va a conocer como el interpretador de sueños. Y él va a tener que decir en muchas ocasiones, no soy yo, es Dios que me revela lo que va a hacer. Tenía una espiritualidad que lo hacía una persona excepcional. En 1 Corintios capítulo 12 la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y dice ¿por qué? Dice porque para él son cosas de loco. Dice, no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente y por eso no las pueden entender. Y ese es el hombre natural. Él era un hombre espiritual. Él recibía de parte del Señor el conocimiento de la verdad. Él recibía de parte del Señor dirección en su vida. Era un hombre espiritual. En medio de una familia y un entorno completamente carnal. Dominado por las carnes, por las pasiones. Lo habíamos visto ya y lo vamos a seguir viendo en este mismo día. Hermanos, él era un hombre excepcional. Era excepcional por las virtudes que tenía. A pesar del rechazo y el aborrecimiento que él tenía de parte de sus hermanos, él se mantuvo humilde. Y la humildad, yo diría que es una virtud fundamental, la cual prácticamente se pierde automáticamente, uno cree que la tiene. Y es terrible. Pero la Biblia nos manda a ser humildes. A ser humildes en nuestros corazones. A ser humildes hacia el Señor. La Biblia dice que Dios resiste al humilde, al soberbio. Sin embargo, todo lo contrario hace con el humilde. Lo recibe. Al soberbio de lejito lo trata Dios. La Biblia nos manda a ser humildes entre nosotros mismos. A tratarnos con humildad, a considerar a los otros siempre. Considerarlos como si fueran mejores que nosotros. Que eventualmente lo son también. La humildad. Y él era un hombre humilde. Jacob lo reprende por tener los sueños. ¿Qué hace él? Se queda callado. No vemos que respuesta. No hay ninguna respuesta de él. No hay ninguna queja. Dios le reveló eso, él lo comunicó, el padre le echó un boche, los hermanos se enojaron con él
vemos que el carácter humilde de él a lo largo de todo el proceso en el cual él es tomado por sus hermanos, apresado, vendido, y en el resto de los pasajes que vamos a ver las semanas subsiguientes vamos a ver que era un hombre humilde. Yo no sé si ustedes lo saben, pero son muchos los que piensan que Jacob es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Un tipo de nuestro Señor Jesucristo significa que tiene en su vida y en el rasgo de su carácter muchas de las características que adornaron a nuestro Señor Jesucristo y que son propias de Él. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo estaba impregnado en la persona excepcional de este joven de 17 años que se llamaba José. Consecuentemente vemos que también era un hombre diligente. En el versículo 13 nosotros vemos que el papá le dice: ven, yo te voy a mandar donde tus hermanos. Óyeme, lo iba a mandar donde aquellos que le aborrecían, que lo que hacían era maltratarle. ¿Y qué dice él? En el versículo 13 dice que él respondió: heme aquí. En otras palabras, estoy dispuesto. Te voy a mandar donde tus hermanos. Él estaba dispuesto a obedecer y dispuesto a servir. Eso lo hace una persona especial, una persona diligente. Estamos hablando de las virtudes que le adornaban a él como persona, que lo hacían excepcional. Pero además de esto vemos que es un hombre de coraje. Un jovencito que de 17 años se decide a emprender ese viaje, se va solo. Evidentemente vemos que se va solo porque el versículo 15 nos enseña que lo halló a un hombre andando errante por el camino y le preguntó: ¿qué buscas? Y José le respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. O sea que no luce ser que estuviese acompañado de nadie. Dice que lo halló a él errando en el camino, o sea que no sabía por dónde andaba. No habla en plural la Escritura. O sea que seguramente emprendió ese camino, un trayecto relativamente largo, o sea, desde Hebrón hasta Siquén y desde Siquén luego hasta Dotán. Estamos hablando que estuvo andando algunos 5 o 6 días, kilómetros y kilómetros, corriéndose todo tipo de riesgo de ser despedazado por fiera, de ser asaltado, de ser asesinado, de enfermarse, lo que fuera. Pero obedientemente y con coraje estaba afrontando el deber que le correspondía. Este hombre es excepcional por su espiritualidad, es excepcional por sus virtudes. Y es excepcional también, ustedes saben por qué. Porque no se quejaba. No se quejaba, sufría el agravio sin quejarse del trato injusto y abusivo que tenían sus hermanos hacia él. La Biblia dice que Daniel era superior a los demás sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y en José también había este espíritu superior que se llama el Espíritu Santo. Había en Daniel y había en José un espíritu superior. No era un hombre común y corriente, pero no porque tuviese una inteligencia o porque tuviese una capacidad o porque tuviese unos recursos. No. Era simplemente por el carácter. De lo que estamos hablando es del carácter de un hombre excepcional. Si tú quieres ser una mujer excepcional y no quieres ser del montón, tienes que fijarte en estos modelos que la Escritura presenta. Ojalá que el Señor te conceda ser una mujer como José o un hombre como José, con el carácter de José, que no es otra cosa que el carácter estampado de nuestro Señor Jesucristo, a quien Él tipifica en muchos aspectos. Hermanos, José fue un hombre excepcional porque no se quejó, a pesar de que estaba sufriendo un trato completamente injusto, porque era injusto. Si hay algo de lo cual la sociedad clama constantemente por justicia, justicia, justicia. Él no conoció la justicia. Siempre el argumento que nosotros tenemos para justificar nuestra actitud revanchista es que no fue justo. Eso fue una injusticia que se cometió conmigo. Sí, es verdad, se cometen muchas injusticias. Y tú puedes tomar la opción, la decisión de desquitarte o no desquitarte. Este no es un hombre que se va a desquitar. Todo lo contrario, él va a sufrir el agravio, como dice la Escritura, que debemos hacerlo nosotros. Sufrir el agravio y seguir adelante, pura y simplemente. Fíjense en los versículos 18 en adelante. Dice el versículo 18 que cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran a ellos, conspiraron contra él para matarle. El muchacho no había hecho nada. Viene mandado por su papá para beneficio de ellos y de su padre. Y sencillamente ya están cavilando. Hombres adultos, asesinos,
eran sus hermanos y estaban conspirando contra él para matarle. Venid, matémosle, echémosle a una cisterna y diremos que alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. La falta de consecuencias sobre los hijos de Jacob cuando mataron a los siquenitas estaba trayendo que sencillamente se reforzara el carácter criminal de ellos. Cuando no hay consecuencia por la mala obra, dice la Biblia que el corazón de los hijos de los hombres está de continuo dispuesto hacia el mal. Y los problemas de las sociedades, cuando no hay justicia, o sea, cuando no se aplica sentencia sobre la obra incorrecta o el pecado o la falta o la transgresión a la ley, es sencillamente que se sigue transgrediendo. Ahora estamos pintando las calles, ¿verdad? Y en las intersecciones le ponemos unos cuadritos amarillos. ¿Lo han visto ustedes? ¿Ustedes saben qué significan los cuadritos amarillos? Que no se paren arriba los cuadritos. Vayan a ver. Y han roto las isletas del medio ahí en la Lincoln para poner una línea bien grande para los que van a doblar, para que no se pongan en paralelo. Vayan a ver. ¿Ustedes saben cuándo se para eso? El día que cada uno de los que transgreda esa ley sufra consecuencias. Sufra consecuencias. Y en este caso, ustedes recuerdan que Simeón y Leví asesinaron a toda una población con engaño, a Amor, a Siquén su hijo y a todos los suyos. Lo asesinaron simplemente. Le prometieron que iban a emparentar con ellos y terminaron asesinándolos. Y Jacob solamente dijo: ay, ahora estoy bajo peligro. Cuando debió haber sentenciado a sus hijos automáticamente como líder que era de su casa. Pero lo pasó por alto. Ahora estaba revertiéndose eso dentro de su propia familia, porque los propios asesinos de los siquenitas ahora iban a ser asesinos de su propio hijo y querían serlo. De su hijo favorito, de su hijo amado. Cuando hay problema entre los hijos, necesariamente tienen que meterse los padres como referees. Y tienen necesariamente que impedir ese tipo de conflicto. No pueden dejar correr ese resentimiento y obligarles a pedirse perdón y a resarcir los daños que hayan hecho. Pero ellos no lo hicieron. Ahí, como yo decía hace un rato, primaba la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no son, ¿qué? No son, ¿qué dice? No son herederos, no heredarán el reino de Dios. Y eso era lo que estaba pasando acá. La nación a través de la cual habría de venir el Mesías no era otra cosa que un grupo, un clan de asesinos impíos que no tenían en cuenta a Dios, ni siquiera el afecto natural. Por eso nosotros vemos que el propio Rubén, siendo el mayor, que debió haberse impuesto, no se atrevía a confrontar a sus hermanos. En el versículo 22 nosotros vemos que le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. No pongáis mano en él. Y dice que era por librarlo de sus hermanos para hacerlo volver a su padre. Rubén, consciente de que no debía hacer, de que no podían asesinar a su hermano, en vez de enfrentarse a los otros 9 y decir: imposible, ustedes están volviéndose locos, lo que dice: vamos a hacer tal cosa. Cosa que no va a resultar. No va a resultar en el sentido de que no va a poder volverlo a hacer regresar a su padre, refiriéndose a José naturalmente. Consecuentemente, lo que vemos aquí es que José es agredido por aquellos que debían ser sus protectores, sus hermanos mayores. Qué precioso es cuando, y yo conozco varios ejemplos de familias numerosas, algunos de ellos inclusive misioneros, cristianas, familias cristianas, donde son una retajila, o sea, una escalerita, ¿verdad? Y ustedes ven cómo desde los mayores hasta el menores, todos tienen responsabilidades, todos tienen funciones, todos se cuidan, todos se protegen. Yo recuerdo antes, cuando estábamos en el colegio, en nuestra niñez también,
que había gente con la cual uno mejor no se ponía a pelear por el hermano mayor, ¿verdad? No es que yo le tenga miedo a él, pero sí al hermano mayor, porque sabemos que si yo peleo con él voy a tener que embrujarme con su hermano. Y el hermano me lleva 2 cursos y media cabeza. Es lo natural, es lo lógico. Pero sin embargo, no era así. Los que debían protegerle eran precisamente sus agresores. Por esto este hombre era un hombre excepcional. Un hombre porque sufrió, no vemos en ningún momento que se quejó. Sencillamente como el Señor Jesucristo fue llevado delante de sus asesinos, sus ejecutores. Isaías habla sobre eso, que fue llevado como cordero al matadero. Así él ni siquiera abrió su boca. José no abrió su boca, al igual que el Señor. Sencillamente estaba sufriendo las consecuencias, fortalecido espiritualmente en el Señor. Hermanos, un hombre con un carácter excepcional, completamente distinto al resto. Lo que hace a una persona excepcional, lo que hace algo excepcional es que no es del montón, que no es común, ¿verdad? Sin embargo, el resto era común. Si tú quieres ser como todo el mundo es, pues ni vengas aquí. No te acerques a Jesucristo. No tienes nada que buscar ahí. Porque Él ha tomado para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo santo, un pueblo escogido por Él. Eso es lo que Dios quiere, que sea su pueblo. Pero si no quieres ser así, tú no haces mucho aquí. No tienes mucho lugar aquí. Pero nosotros podemos ver que este hombre era distinto a sus hermanos porque la insensibilidad de sus hermanos era muy manifiesta, muy manifiesta. En el versículo 25 dice que después que cogieron y lo metieron en la cisterna, ellos se sentaron a comer. Como quien dice, no ha pasado nada. Y nosotros vemos que en el versículo 26, entonces dice, ay, hay una idea mejor. Vamos a sacarle algún provecho. Lo que vamos a hacer es, vamos a venderlo para que nos den alguito por él. Y terminan utilizando como mercancía la vida de su hermano, vendiéndolo como esclavo. Eran realmente unos desgraciados. Los patriarcas eran unos desgraciados. Pero lo penoso del caso es que todos somos desgraciados. El pecado nos nubla las mentes y nuestros corazones. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios que nos saca del lodo del pecado, todos nosotros estaríamos así, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia, de los cuales el mundo está lleno. Y la iglesia de Cristo viene a ser su excepción, por su gracia y por su misericordia, no por mérito humano. Hermanos, estos hombres engañan a su propio padre. No tienen conmiseración ni siquiera de su papá, ya un hombre de edad. Y embadurnan de sangre el manto, la capa de su hermanito. Se lo mandan para allá. Y luego de eso hipócritamente fingen querer consolar a Jacob. Dice el versículo 35 que se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Me recuerda, mejor no lo refiero. Bueno, sí lo voy a referir, ¿por qué no? Me recuerda a un ejemplo de un crimen notable que hubo acá, que era un pariente que estaba involucrado y finalmente el pariente estaba en todo el proceso del entierro y de la sepultura, etcétera, etcétera, del duelo. Y él era quien lo había matado. Y se ven esos casos muy frecuentemente. Resulta que al final el mismo esposo o el mismo hijo o el mismo padre, o el mismo familiar participa del sepelio y del velatorio de aquel que él mismo asesinó. Parecen novelas, pero sucede así. Hay que tener un corazón muy fuerte para eso. Y ciertamente él era diferente de sus hermanos. Eso es lo que lo hacía excepcional. Si tú quieres ser como todo el mundo, si tú quieres ser como el mundo, si tú quieres ser un triunfador, si tú quieres llevarte el mundo por delante, si tú quieres tener, como decía el diputado recientemente, andar como andaba el diputado, ¿verdad? No saben de qué estoy hablando. Ustedes no leen los periódicos. ¿Okay? Entonces realmente van a ser como todo el mundo. Pero si tú quieres realmente tener la gracia y el favor de Dios en tu vida, de modo tal de que Él haga de ti una persona excepcional, entonces es otra cosa. Ya concluyo, hermanos, ya concluyo. José fue excepcional a pesar del medio ambiente en que se levantó, a pesar de la familia que tenía. Él fue excepcional porque sencillamente tenía un carácter íntegro, genuino, transparente
aunque cayera casi en la inocencia o en la candidez. Él fue excepcional. ¿Saben por qué? Porque había en él una espiritualidad que no estaba en los demás. Dios se manifestaba a él, a los demás no, pero a él sí. Y él era capaz de recibir lo que de Dios venía. Él era excepcional por sus virtudes, por el hecho de que era una persona humilde, era una persona diligente, era una persona valiente. Él era excepcional porque estaba dispuesto a sufrir si era necesario, sin estar con ñoñería o quejándose por el trato injusto de sus hermanos. Él era excepcional porque era diferente, porque no era como todo el mundo. Cada vez que mis hijos se acercaban a mí y me decían, no, porque todo el mundo, yo decía, tú no eres todo el mundo. Pero papi, que todo el mundo, sí, pero tú no eres todo el mundo. Pero que todos los padres, que yo no soy todo el mundo tampoco. Y si tú eres un hijo o una hija de Dios, tú no eres todo el mundo. Tú no eres todo el mundo. Y finalmente, hermanos, era excepcional. ¿Saben por qué? Por la mansedumbre con la que Él refleja el carácter de nuestro Señor Jesucristo, el mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos que van del 23 en adelante, dice que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, le tomaron, le echaron en la cisterna. Y es interesante que Primera de Pedro capítulo 2 versículo 19 habla del Señor Jesucristo y dice lo siguiente: esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, que cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya llaga fuimos curados. Cristo es nuestro referente, nuestro modelo, y José ciertamente podía ser un reflejo de Cristo, y por eso era una persona excepcional. Cuando Jesucristo llega a la vida de una persona cualquiera, la convierte en una persona excepcional. Nunca antes. Nosotros tendemos a admirarnos del carácter que exhibe una persona cuando vemos que es muy dadivoso, muy manso, muy trabajador, muy noble, muy familiar. Todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien. Pero lo que hace realmente a una persona excepcional es la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida, que no da lugar ni permite a hipocresía, y que realmente transforma el corazón y la mente de todo aquel en quien habita. Hermanos, el Espíritu Santo transforma el carácter de los hijos de Dios con el propósito de asemejarnos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito de la enseñanza de la palabra de Dios. Y esa es la intención que tenemos cuando le enseñamos y le inculcamos a nuestros hijos el consejo de Dios. Y eso es precisamente lo que hace la diferencia entre un ser humano dominado por la carne y uno guiado por el Espíritu Santo. Si tú quieres ser parte de la regla del que vive en pecado, pues no hay ningún problema, sigue como vas. Pero si quieres ser parte de la excepción, es necesario que tú entregues a Jesucristo tu corazón para que su gracia esté sobre ti de la misma manera que estamos viendo hoy y que vamos a ver en las semanas subsecuentes, que va a estar en todo momento sobre la persona de José, haciendo de él una persona completamente excepcional. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a aprender de estos ejemplos. Oremos, hermanos.
Padre, sabemos, Señor, que la presión del mundo, de la sociedad y de nuestra propia carne con nuestros deseos y nuestros apetitos, Señor, pues nos lleva, Padre, a conformar nuestra mente y nuestros corazones y consecuentemente también muchas veces nuestros actos a lo que el propio mundo y Satanás, que lo rige, Señor, practica, adora, desea. Y Señor, no solamente eso, sino que también aprecia. Pero sabemos, Padre, que tus valores no son los del mundo, Señor. Y consecuentemente, como no tenemos poder en nosotros mismos para transformarnos por nosotros mismos, te rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, al cual humildemente, Señor, nos supeditamos, que nos haga cambiar, Señor. De manera de que no seamos del montón, sino que seamos, Señor, instrumentos de tu gracia para gloria tuya, Señor, y no nuestra. Como lo fue José, Señor. Y gracias por enseñarnos de él, Señor. Bendice esta iglesia, Señor. Tal vez hay alguno, Padre, que todo esto es, como solemos decir, extraño, chino para él, Señor. Porque ni siquiera, Padre, tiene tu Santo Espíritu. Tal vez medita un poquito como lo hacía Jacob, Señor, pero no entendía lo que estaba sucediendo en José. Oh, Señor, permite que en el día de hoy, en esta mañana, pida perdón por sus pecados. Que te diga a ti, lo siento, Señor. Perdóname por pecar contra ti. Yo no quiero ser del montón, no quiero condenarme con el mundo. Yo creo que tienes el poder, que tú eres Dios, Señor Jesucristo. Perdóname y sálvame. Oh Señor, que tu Santo Espíritu le llene y que tú permitas, Padre, que podamos juntos crecer en tu gracia y en tu conocimiento. Te pedimos, Padre, que nos despidas con bien, que esta tarde, Señor, bendiga el culto que vamos a celebrar a ti, la instrucción de nuestro hermano Pepe, Señor. Gracias por los maestros que has dado a esta iglesia y gracias por la comunión y la solidaridad. Te las damos en el nombre del Señor Jesucristo, al tiempo que te pedimos que nos despidas en paz. Amén.